nos tocaría ver los músculos de la región posterior. Entonces, como les había indicado, lo importante en relación a estos músculos, es ver, ¿no?, los puntos de origen de inserción y la función que van a prestar, ¿no? El grupo A3, entonces ellos ya han visto la parte ósea y próximamente ya harán la práctica de los músculos. No sucede lo mismo, había una duda en relación a esto con el A1 y el A2. Ok, entonces ustedes, chicos, tienen que ver primero la parte ósea, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a ver eso. Nos estamos adelantando un poco. Después solamente faltaría, si no estoy equivocado, la parte vascular y la parte nerviosa. Y con eso finalizamos nuestra materia. Nos estamos adelantando un poco. Vamos a ver si desaceleramos o aprovechamos posteriormente el tiempo para revisar algún otro tema, o hasta tal vez ver la cuestión del trabajo de investigación APA, ¿ya? Entonces, comenzaremos hablando de este músculo que hace parte de la región, ¿no es cierto?, posterior. Se lo incluye, aunque este se encuentra un poco más lateralizado, ¿no es cierto?, pero se lo incluye dentro de los músculos de esta región posterior, ¿no? Entonces es el músculo que se lo denomina de supinador largo, o también se lo conoce como braquioradial, ¿ya? Entonces, como vemos, el origen de este se da a nivel, ¿no es cierto?, de esa cresta supracondílea, ¿no?, del hueso húmero, ¿ya? Y su inserción se dará a este nivel, por encima, un poco por encima de la, ¿cómo se denominaba esto? ¿Alguien me puede decir? Un poco por encima de esa estructura ósea, ¿no es cierto? Ahí se va a insertar el braquio radial. ¿Cómo se denominaba, chicos, eso? Me voy a acercar un poco más. Esto. Que en el hueso es un poco más pronunciado, ¿no? ¿Quién me puede decir de qué estaríamos hablando? ¿Nadie? ¿Qué partes, pues, chicos? Ese es el radio. ¿Qué será esto? ¿Hay alguien online? ¿Hay alguien en línea, chicos? ¿O estoy hablando solo? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya, pero respóndame, pues. ¿Por qué se quedan callados? Ya ha pasado Halloween. ¿Es la apófisis estiloides? Exacto. Es la pos estiloides, ¿no es cierto?, del radio. Entonces, por encima de esta pos estiloides, a ese nivel, ahí se va a insertar este braquio radial. ¿Ya? ¿No?
no sean pues tímidos. Ya, ahí está, ¿no? Braquiorradial, ¿cuál era el otro nombre que le hemos puesto? Vamos a borrar para que no nos confundamos. ¿Cuál era, chicos, el otro nombre? Supinador largo, doctor. Supinador largo, exacto. Después vemos otros músculos, ¿no es cierto?, que se los van a denominar extensores, ¿ya? Este supinador largo, por si acaso, ya es el único músculo de esta región, ¿no es cierto?, que es flexor, ¿ok? Ya estos que vamos a ver, ¿no es cierto?, son los extensores. Entonces veremos al extensor, este es el digitorum radial largo del carpo. ¿Dónde está el radial largo del carpo? Este es, miren, extensor largo, ¿no es cierto?, radial largo del carpo, así es. Ya. Entonces, de igual forma, ¿no?, se va a insertar a nivel de esa cresta, ¿no?, de la región supracondilia, ¿ya? Y se inserta a nivel de la base de este huesecito, del segundo metacarpiano, ¿no? Ok, vayan guardando esa información. Entonces, el extensor radial largo del carpo. Vamos a borrar. Después está el corto, que si no me equivoco es este, ¿ve? Ahí está. El origen se daría entonces a nivel del epicóndilo, ¿no?, de este húmero, ¿ya? Y estos músculos, si ustedes ven, van a formar, ¿no es cierto?, un origen en común tendinoso. Estas fibras tendinosas, ¿no? Entonces, por eso que se llama de una masa común. Les decía que este extensor, que sería el extensor corto, que hemos visto el largo, el corto del carpo, se origina a nivel de esa masa común, ¿no?, de esos tendones, ¿ya? Y se inserta a nivel de la base del tercer metacarpiano. Ahí está. ¿Ok? Estos ayudan, ¿no es cierto?, en la extensión y en la abducción de la mano, todos estos, ¿ya? Vamos a borrar. Después vemos el extensor de los dedos de la mano, ¿no? El origen de este músculo, como lo vemos, se da también, ¿no?, en esa masa común, a nivel del epicóndilo, podríamos decir, ¿no? Y se inserta, miren, a nivel de una, aquí voy a tener que colocar a nivel de esta, déjenme borrar un poquito esto, ahí, a nivel de estos ligamentos, ¿ya? Se va a insertar, ¿no es cierto?, formando lo que ustedes ven, esto, miren, esa división, podríamos decir, ¿no es cierto?, o esta separación, o esta, ¿no es cierto?, sí, pues se van a separar, ¿no?, estos tendones, formando 4 principales,
¿no? Los cuales se dirigen, ¿no? A los dedos índice, al medio, al anular y al meñique, ¿no? Ahí está. El extensor de los dedos, músculo extensor de los dedos. Y pasa, ¿no es cierto?, por debajo de esta estructura, que es el extensor, retináculo extensor. ¿Ya? A ver. Después, en específico este músculo que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, llega, como hemos dicho, cuando veíamos estos huesecitos, ¿cómo se llamaban? Esta parte y esta parte. De la parte ósea, por si acaso, estoy hablando. ¿Cómo hemos dicho que se llamaban? Falanges, doctor. Ya. Y dentro de la clasificación o la división, ¿cómo se daba de estas falanges? Distal, doctor. Distal y, ¿qué más? Medial. Y Medial, ¿no? Proximal, exacto. Entonces, miren cómo estos ligamentos, ¿no?, llegan a esas falanges, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí está. Vamos a isolar para que vean mejor. Ahí está, miren. Y la unión de estos, además, si ustedes perciben, forma estas estructuras, ¿no? Déjenme mostrarles aquí. Ahí, como puentes, ¿no? ¿No es cierto? Esas bandas, ¿no? Esas bandas, unas bandas medias, podríamos decir. ¿No es cierto? Entonces llegan, hemos dicho, a las falanges, ¿no? A la base de las falanges, ¿no? Ahí estoy acercando un poco más para que ustedes vean. Tanto a la distal, ¿no es cierto?, como a la base de las falanges medias, ¿no? Ahí llega. Entonces es un músculo importante este, ¿no?, el que estamos mostrando, este extensor de los dedos. ¿Ya? No lo olviden, por favor. Interesante este. Lo vamos a sacar ya. Ahora nos tocaría ver el del dedo meñique, el extensor. Ya. Entonces este se origina a nivel de esa masa común, ¿no es cierto?, que hemos dicho, de ese conglomerado de músculos extensores, a nivel, en la cara posterior, ¿no?, del epicóndulo, ahí se va a originar, y se llega a insertar, ¿no es cierto?, a nivel, aquí está, del meñique. Bien, a ese nivel se inserta. Entonces, cruza toda esta estructura, ¿no? Toda esta estructura de la muñeca y se dirige hacia el meñique, ¿no?, para terminar insertándose a la altura del, sería este el quinto metacarpiano, ¿no? Quinto metacarpiano, déjenme ver, a la altura de este va a descender, ¿no? ¿No es cierto? Ahí. El dedo meñique. Está en relación a ese quinto dedo, ¿no? Después vamos a encontrar
el extensor cubital del carpo. A ver, cubital del carpo. Ahí está. En esa misma cara, ¿no? Posterior de ese epicóndilo lateral, ahí se originaría, ¿no? Desciende, todos estos son extensores, hemos dicho, ¿no? Pasa por ese retináculo, ¿no es cierto? Y se inserta a la altura ahí, de la base, ¿no es cierto?, en ese tubérculo de la base del quinto metacarpiano. Este extensor cubital del carpo. Muy bien. Vamos a retirar. Otro, el anconio. Ahí está. Es un músculo pequeñito, ¿no es cierto?, que se origina en ese epicóndilo, podríamos decir, lateral, ¿no es cierto?, y se inserta a nivel, ¿no?, del borde lateral de esta estructura, de esto. ¿Cómo se denominaba? ¿Cómo se llama eso, chicos? En el ecranón. Olecranum. Olecranum, ¿ya? El olecranum. Entonces se inserta, ¿no es cierto?, a nivel de esa cara lateral del olecranum, ¿no? Hace parte, ¿no?, de toda esa articulación del codo. Ya. Después vemos a otros músculos como son aquí están, que son un poco más profundos, ¿no? Recordemos siempre que estos músculos, tanto de la región anterior como de la región posterior, ¿no es cierto?, se subdividen o se clasifican en relación a la profundidad, ¿no? Mientras más superficiales y van, ¿no es cierto?, de más superficial a profundo, ¿ok? Entonces, en relación a esto, vamos a ver otros. Este de acá, el abductor, ¿no? El abductor largo del pulgar. Ahí lo vemos. Entonces, es un músculo que se va a originar, ¿no es cierto?, de esa cara posterior, ¿no?, de la ulna. Y no se olviden que a esa altura había una estructura también. ¿Cómo hemos dicho que se denominaba eso? La membrana interior. Sandra, muy bien. La membrana interósea, ¿no? Entonces, este músculo, este abductor largo del pulgar, ¿no es cierto?, se originaría de esa cara lateral posterior, ¿no es cierto?, de la ulna y de esa membrana interósea. ¿Ya? Tanto también, ¿no es cierto?, de la cara postero medial del radio, ¿no?, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Esta es la otra cara, ¿no? Y esta se dirigiría para insertarse, ¿no es cierto?, principalmente en la base de este primer metacarpiano. ¿Ya? Ahí. En la base del primer metacarpiano, ahí se inserta. Todos estos
pasan, ¿no? Una vez más, les repito, como lo estamos viendo, por este retináculo extensor, ¿no? Por debajo, ¿ya? Ya. Entonces hemos visto esto, lo borramos. El abductor largo del pulgar, no lo olviden. Ahí. Aquí está, ¿no? La membrana interósea, ahí está, ¿no? Ya, muy bien. Después vemos a otros músculos, como son el extensor corto del dedo pulgar. Entonces, es un músculo que se originaría, ¿no es cierto?, de esa membrana interósea de la cara posterior, como lo estamos viendo, posteromedial puede ser de este hueso, ¿no?, del radio, ¿ya? Se origina de esa región y se inserta, ¿no? Se dirige hacia abajo, como lo hemos dicho, ¿no? Y se inserta a la altura de la falange proximal, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Este es el corto del pulgar. Ya lo borramos. Después tenemos al largo. Plumbus pollicis este. Al largo del pulgar. Que de igual manera, ¿no es cierto?, es un músculo que se va a originar de la cara posterior, ahí está, cara posterior lateral del cúbito, ¿no es cierto?, el cúbito, y de esa membrana interósea, ¿no? Desciende, como lo vemos, ¿no? Pasa por la cara posterior del radio, ¿no es cierto?, por esa corredera, como hemos dicho, y se inserta a la altura, ahí está, miren, de la falange distal del pulgar, ¿ya? Ahí está, bonito. El largo, este es el extensor largo del pulgar. Lo borramos. Y tenemos este otro, el extensor del dedo índice. Ahí. Este, de igual forma, ¿no es cierto?, se va a originar de esta cara, ¿no?, posterolateral del cúbito o ulna, y en esa membrana interósea, a la altura de esa membrana interósea, como estamos viendo, ¿no? Se dirige hacia abajo, desciende, ¿no?, toda esta región de la muñeca, pasa por debajo de ese retináculo extensor y se dirige hacia el dedo índice, miren, ahí. Ya. Y otro músculo interesante, también hace parte de estos, es el supinador. Pero este supinador es bien interesante porque tiene dos, vamos a llamar cabezas, dos orígenes, ¿ya? Una que se da a la altura del epicóndilo del hueso húmero, ¿no?, como lo estamos viendo acá. Y la otra se da a nivel de la cresta, ¿no es cierto?, esta cresta de la ulna, ¿no? Entonces estos dos vientres, el cúbito, ¿no?, estos dos vientres, miren, se unen para insertarse a nivel del radio, ahí, ¿no? Ok, lo borramos. Entonces, esos serían los músculos, y ustedes me van a hacer un trabajito en relación a esto.
Hay una serie de músculos, ya que estamos muy adelantados, me parece. Hay una serie de músculos de la mano, ¿no? Así que se van a dividir y van a exponer esto ya. Como lo estamos viendo acá en el dibujo, ¿no? Tanto anterior, el dorso, como, ¿no es cierto?, de la mano. Ahí miren. Entonces, se organizan y exponen esta partecita, que no es nada difícil, es interesante también. Muy bien. Entonces, más o menos serían esos los músculos, hemos dejado sin músculos, del miembro superior. ¿Ok? Posteriormente vamos a ver, como les dije, la parte de vasos y plexo braquial. ¿Qué más? El día 12 de este mes se va a dar, ¿no es cierto? Se va a llevar a cabo en realidad la elección de la Miss Medicina, ¿no? Nosotros tenemos nuestras candidatas, entonces yo les pediría por favor que las apoyemos, ¿ya? Los chicos de la 3 ya han comprado, ¿no es cierto?, las entradas para este evento, ¿no? Este evento de belleza. Muy bien. Entonces, mañana les voy a llevar a los chicos de la 1, de la 2. Y bueno, tratemos de que nuestras candidatas, no sea con cualquiera de las 3, ¿no? La 1 y la 2 y la 3 han presentado a las señoritas, puedan, es verdad, ganar este evento. Ya sería interesante, ¿no?, si lo hacen. Hay alguien que me levantó la mano, déjenme ver quién es. Soy Heidi, doctor. Ah, Heidi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le pregunto, ¿la elección de la Miss y la fiesta que vamos a tener de la facultad es el mismo día? ¿Es el mismo evento? Sí, yo pienso que sí. Ya, Yo y pienso que sí. me dijeron, Aunque, doctor, perdón. perdón, me dijeron que anteriormente se había llevado a cabo también en ese lugar donde dieron la dirección, ¿no? Y que era un lugar peligroso y que por ende había ido poca gente. Entonces estaban, o sea, había un cierto reclamo en ese aspecto porque dijeron que era una zona muy peligrosa. La verdad no conozco, no es cierto. Me parece que es el salón SAR creo que se llama, ¿no? La verdad no conozco, ¿ya? Pero es un evento, ¿no es cierto?, de belleza, no creo pues que se extienda hasta altas horas de la noche, ¿no? ¿Me entienden? Me parece que una hora prudente pueden retirarse también, pues chicos, ¿no? Y si quisieran continuar la fecha, bueno, o la fiesta, perdón, no sé, podrían ir a otra discoteca, no sé, pienso que puede ser así, ¿no? No creo que haya problema en relación a eso. Lo que yo tengo entendido es que me parece que también va a haber una cuestión de deportes, ¿no? Y tal vez en relación a eso sea la fiesta de medicina. Bueno, pero voy a averiguar un poco más sobre eso ya. Esto es en relación a la Miss Medicina, ¿no? A las candidatas de este certamen de belleza. Ya yo les pediría, ¿no es cierto?, que las apoyemos, que estemos presentes, ¿no es cierto?, este día 12 de noviembre para poder, ¿no?, alentar a nuestras candidatas, y si ganan, bueno, todos tendremos, pues, ¿no?, un premio en relación a eso, ¿ya? Muy bien. Sonalí. Doctor, buenas noches. Hola.
Escuché a una compañera decir que esa zona era peligrosa, donde Ya, se va a realizar el certamen. Entonces, yo vivo por ahí. ya, Vivo a media cuadra, se podría decir, y es una zona comercial, es donde hay ya, mercados. ya. Y por decirlo así, no es una zona peligrosa, o sea, también depende a la hora, ¿no? Pero por Después, decirlo así, después no nos es una vamos a zona tu peligrosa. casa, pues, Sonali, ¿qué te parece? A la Sonali, Pero sí, ahora ya no me dices nada ya. No, no hay problema, chicos. Yo pienso, como es un certamen de belleza, ¿no es cierto? No creo, pues, que sea hasta altas horas, ¿no? Y además, siempre es prudente, ¿no? Volver a casa en un horario, ¿no? Aceptable, ¿no? No sé. Y si alguien quisiera continuar la fiesta, bueno, hay también locales, ¿no? Discotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, mañana entonces vuelvo a recalcar, porque había la duda de los chicos del A1 o el A2, creo que era, sobre la práctica, ¿no? Mañana vamos a ver la parte ósea, ¿ya? La parte ósea, ¿no? Y posteriormente con ustedes, los chicos de la 1 y la 2, vamos a ver la parte muscular. Por eso les decía a un inicio que estábamos adelantándonos mucho, me parece. Pero bueno, yo estoy siguiendo el cronograma de lo que se ha planificado, ¿me entienden? Yo ya tengo que pasarles miembro superior y estoy en relación a eso, yendo, ¿no? Bueno, eh, después planificamos, voy a conversar con la encargada del paralelo para ver esta cuestión del trabajito, esto de los músculos de la mano, cómo lo van a hacer ya. Nada más, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Ya están haciendo sus grupos del trabajo APA? ¿Ya han hecho? ¿Cómo están en relación a eso? Doctor, ¿cuántas personas eran por grupo? ¿No? Independientemente, eso pueden hacerlo de manera grupal o de manera individual, independientemente. Esa ya es decisión de ustedes. Entonces podríamos hacerlo entre dos personas, ¿verdad? Claro, no hay ningún problema. Eso más bien sería interesante si ya me muestran los temas, ¿no? Que han escogido. Ya, mañana podemos hablar de eso también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, disculpe, para mañana, mañana nosotros del grupo A1 tenemos que asistir con la pijama. Todos tienen que asistir con su pijama y con sus mandiles blancos, con sus nombres y el escudito de la universidad. La persona que no tenga eso no entra, pues, porque ya estamos finalizando el semestre, ¿no es cierto? Y es una vergüenza que continúen así. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda? Doctor, para la una mañana entonces la práctica solo entra de la parte ósea, ¿verdad? Claro, solo es la parte ósea. Mañana vamos a ver, ¿no es cierto?, las piezas anatómicas, solo parte ósea. Ok, gracias. La parte muscular, yo ya les voy a indicar qué van a hacer. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, buen descanso, chicos. Vamos a dormir.